Jorge Herbias Campos para esta conferencia que nos va a impartir y que esperamos con ansia. Y voy a decir por qué, porque luego durante toda esta semana hemos escuchado a lo mejor muchas visiones pesimistas de cómo es que estos objetivos de desarrollo sostenible no se van a alcanzar, todos los problemas que pueden tener. Y esperamos que ahora el arquitecto, desde esa visión de la arquitectura y el urbanismo, nos comparta algunos casos en los cuales efectivamente hay cosas que se pueden hacer y que mientras no entremos en acción y tratemos de hacerlas, pues evidentemente las cosas no cambiarán. Voy antes que esto, bueno, la conferencia que él nos va a dar el día de hoy se llama Políticas Sustentables de Éxito. Entonces voy a leer una breve semblanza curricular y por supuesto de antemano un agradecimiento por haber aceptado estar hoy con nosotros y por compartirnos todos estos elementos. El arquitecto Jorge Alberto Herbias Campos estudió arquitectura en la Universidad Veracruzana, la maestría en diseño de la arquitectura y su entorno urbano en la Escuela Gestal de Diseño. Tiene diversos cursos y certificaciones en coaching, en temas de arquitectura y de diseño, en temas incluso de administración. Tiene pues esta vena y este deseo siempre de compartir sus conocimientos y de transmitirnos todos estos elementos. Lleva 27 años ejerciendo la arquitectura desde el diseño, la construcción y la planeación urbana y tiene experiencia docente en diversas instituciones como la Universidad Veracruzana, la Universidad Gestal de Diseño y actualmente es docente de la Universidad de Jalapa. Entonces, Jorge, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y adelante, por favor. No se escucha. No, ajá. Bien, ¿ahora sí se escucha? Ahora sí, ya, perfecto. Ok. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor participar en estos foros, en estos eventos. Y antes de presentarles, quisiera comentarles que este tema de la sustentabilidad es un tema muy complejo que va más allá de dos que tres perspectivas técnicas, ya sea desde la arquitectura, el urbanismo, sino es algo que tiene que para que tenga soporte y buenas consecuencias, debe de ser abordada por todos los actores sociales, ya no solamente en un país, sino a nivel mundial. Voy a compartir pantalla. ¿Ustedes me dicen si se ve ya la presentación? Sí, ya se ve. Ok. Las políticas de sustentabilidad tienen que ver con acciones integrales desde las cuales se plantea una perspectiva y un proyecto a largo plazo, porque los efectos de estas políticas no son tan inmediatos, no en todas las áreas. Hay algunas áreas en donde sí el impacto se percibe de volada, pero en la mayoría de los casos son paulatinos los cambios, porque implica hacer un movimiento desde el pensamiento que acompaña al desarrollo de un país, de una ciudad, de una población, hasta las acciones mismas de la vida diaria de los ciudadanos. Entonces, eso
es algo muy complejo de mover, es una cantidad impresionante de personas. Lo podemos ver claramente como ejemplo lo complicado que es hacer cambiar una inercia desde lo social. Ahora con este tema de la pandemia, aunque nos surge a tomar algunas acciones para que esto vaya minorando, cuesta mucho trabajo mover a la gran masa demográfica para lograr algún objetivo en específico, ¿no? Y no falta por ahí que salen algunos que piensan diferente y que frenan también de alguna manera todas estas iniciativas. Tenemos una gran guía de la cual me voy a basar para más o menos explicar estas políticas que se están observando en el mundo y que han tenido grandes beneficios en sus ciudades y en esa parte del mundo, porque empieza a permearse hacia los países vecinos estas iniciativas, pero todo parte de una gran organización, y no me refiero a una gran organización como institución, sino una gran organización desde la disposición de los gobiernos, desde la postura de los ciudadanos, desde las iniciativas de los industriales y de los empresarios para lograr esto. Y me refiero a los objetivos de la Agenda 2030, que de alguna manera integran todas las metas que tienen como objetivo tener un desarrollo sostenible. Y hagamos aquí la distinción entre lo sostenible y lo sustentable. Lo sustentable se refiere a generar el menor impacto en el lugar en donde estemos planteando alguna actividad humana. Me refiero al menor impacto cuando se construye, el menor impacto cuando se desarrolla una ciudad, el menor impacto cuando se crea un negocio o cuando se plantea un desarrollo agrícola, el menor impacto, y no solamente en lo ecológico, sino se refiere al menor impacto económico, social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sustentable refiere entonces a ocasionar el menor impacto y lo sostenible se refiere a mantenerlo ahí, es decir, darle una solvencia para que se mantenga a través del tiempo estas políticas y que además nos permitan no solamente mantenerlas, sino irlas mejorando para mejorar así el modelo de sustentabilidad. Y así de rápido podemos ver que todas las áreas de la actividad humana están inmersas en esta agenda. Y de alguna manera, el que nosotros tengamos unas políticas equilibradas, de menor impacto en cada una de estas áreas, va a permitir que entonces nuestra actividad en este mundo sea la de menor impacto, sea la de mayor beneficio o por lo menos el menos perjuicio al medio ambiente, al planeta, a lo que nos sostiene, básicamente. Los ejemplos que les voy a dar son de algunos países que han implementado algunas series de políticas, no solamente desde que nació esta agenda, sino ya venían trabajando en ellas desde hace tiempo, pero se consolidó con estas nuevas metas globales, ¿no? El primer ejemplo que les quiero poner es el de Noruega. Noruega hoy por hoy es el país en donde no existe índice de pobreza y por lo tanto tampoco hay índice de desnutrición o mala alimentación y demás.
Y esto se debe a una serie de políticas que han impactado de manera importante. Las más relevantes en esta área. La primera tiene que ver con su sistema de sus políticas demográficos. Es decir, no hay un parámetro para limitar el número de hijos. Lo que sí hay es una posibilidad para que tanto padres como madres, ¿no? Y partimos ahí ya con este tema de lo sustentable, de hacerlo sustentable. Un embarazo, más bien el nacimiento de un hijo tiene un impacto social, económico, cultural en el seno familiar, porque modifica completamente toda la dinámica familiar. Si era solamente la pareja y nace un primer niño, altera completamente todo, pero si hay otros niños, pues altera todavía a más personas el nacimiento de un bebé. Y para ello, los noruegos han pensado que es tan necesario el que la mamá tenga un periodo para intervenir en estos cambios que tienen en el seno de su familia, como el del padre. Entonces tienen una licencia de maternidad y paternidad, tanto padres como madres, que les permite estar al momento más complejo en la adaptación del seno familiar. Eso les permite organizar sus finanzas, eso les permite organizarse socialmente y culturalmente, organizar al resto de la familia para que funcionen alrededor de este nuevo evento, y también les permiten educar en este primer año. Creo que la licencia que les dan es de un año. Entonces están un año gozando del sueldo, pero dedicados exclusivamente a la familia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene de sustentable? Pues mucho, porque si una familia tiene menos estrés mental, menos estrés económico, menos estrés social, y además da la oportunidad de tener unas bases sólidas en cuanto a la formación y educación en la cultura noruega el primer año de vida de su bebé, eso tiene un impacto sí o sí en el resto de la sociedad, ¿no? Porque reduce temas de delincuencia, reduce temas de deserción escolar, reduce temas de salud, y eso pues es ahorro para el sistema, es una visión de ganar, ganar, ¿no? Es increíble que algo tan pequeño, un gesto tan pequeño, pudiera impactar. Sí, por supuesto que las políticas del gobierno no dejan solo a los empresarios, porque para un empresario sí es muy complicado el darle una licencia de un año a sus empleados, sea hombre o sea mujer, para que se dediquen a la maternidad si no tuvieran un apoyo de parte del gobierno con la mitad del salario de este trabajador, y pudieran entre el gobierno y el empresario hacer frente a estas licencias de maternidad. ¿Cómo los noruegos, en conciencia de esto y con toda la sana responsabilidad sobre el tema de paternidad, han decidido tener un máximo de 2 hijos? Eso ha sido decisión popular, y entonces eso también limita de alguna manera a que los empresarios no se vean afectados más de 2 veces por la misma persona en un tema de dejar de dar estas licencias. El otro 40% que aparece ahí, la otra fichita, se refiere a que el 40% de los puestos de gran impacto, ya sean empresariales o de gobierno, son ocupados por mujeres. Y es un porcentaje que va en aumento. La idea es que en un tiempo dejen de tener que estar contabilizando. O sea, tienen una meta que es 50-50, pero el ideal es que tengan que dejarlo de contabilizar y se genere
una cultura natural sobre la equidad de género en Noruega. Y eso también tiene un gran impacto desde lo sustentable, porque la economía familiar se vuelve muchísimo más fuerte al tener laborando tanto a papá como a mamá en puestos igualmente remunerados y con mismos grados de responsabilidad. Eso obliga también que culturalmente se tengan que adaptar para que este sistema de vida pueda ser operable. Los momentos de vacaciones son generalizados, entonces hay momentos de descanso, de disfrute de familia, porque como lo vimos en el punto anterior, el tema de la familia es un tema que le da soporte y solvencia al sistema, a las políticas de sustentabilidad en Noruega. Y el último tema que tiene que ver con el sistema de pensiones que tienen, que es cuando la economía se ve afectada normalmente es porque hay que dejar de trabajar o de percibir algún tipo de ingreso cuando nace un nuevo miembro en la familia, ¿no? O es por muy triste que se oye, pero es común en muchos países de Latinoamérica, de África, que las mujeres sean despedidas porque quedan embarazadas y cosas así. Y ese impacto genera merma y genera pobreza. El que la mujer no tenga igual de condiciones laborales que un hombre también tiene un impacto negativo en la economía y en la cultura de estas sociedades. Y por supuesto, el que no tengan un sistema de pensiones adecuados obliga a que entonces los ancianos estén rayando en pobrezas de riesgo, ¿no? Lo que hacen los noruegos desde hace mucho tiempo es que todo el sistema de ahorro para pensiones es invertido en cerca de 900 empresas alrededor del mundo de gran impacto. Por supuesto que tienen ganancias impresionantes, y eso permite que el sistema de pensiones sea sumamente solvente y le permita tener una pensión digna, adecuada y sin posibilidades de riesgo para algún tipo de padecimiento en la vida adulta. Eso, el que tú tengas una solvencia económica, también impacta en tu sistema de salud, también impacta en los sistemas de emergencia, etcétera, etcétera, que se vuelven de otra manera en ahorros para el sistema, y hace que todo el sistema se vea equilibrado. Entonces vean ustedes cómo visiones tan aisladas, sobre todo en lo que la sociedad noruega cree que son los tres eventos que pudieran generar de alguna manera pobreza, los atienden de una manera importante para voltearle la cara a la tortilla y entonces eliminar por completo cualquier posibilidad de pobreza. Entonces, hoy por hoy, la sociedad noruega es la mejor pagada, es en donde hay una tasa cero de pobreza y en donde hay una tasa cero de falta de alimentos o de solvencia de ese tipo. Ahora, en cuanto al otro tema, el tema de la educación, hay un top de 5 países que tienen las mejores políticas de educación. El primero es el chino, que no quise ponerlo aquí porque, porque a mi manera de ver, no tiene una política educativa basada en un desarrollo sustentable, sino tiene una política educativa basada en una producción en masa. La base educativa de los chinos es la ciencia y la tecnología, o sea, siguen produciendo trabajadores.
¿no? Siguen con una mentalidad educativa basada en el modelo que aún tenemos muchos países, que es el que nació en la Revolución Industrial. En cambio, el segundo país con mejor educación es Singapur, y el tercer país es Canadá, creo, y el cuarto es Finlandia y el quinto es Japón. Pero pongo los ejemplos de Singapur y Finlandia porque tienen un sistema educativo muy parecido que está pensado más hacia una perspectiva sustentable y además sostenible. En el caso de Finlandia, la educación es obligatoria y es gratuita hasta el nivel básico. El nivel básico consta de 9 años, que es lo que nosotros tenemos acá como primaria y secundaria. Pero dentro de sus clases, además de tener ciencias y de tener tecnología, tienen obligadamente artes plásticas y artes escénicas. Tienen obligadamente también artes domésticas o ciencias domésticas o tareas domésticas, es decir, tienen que planchar, tienen que lavar, tienen que barrer y trapear en la escuela, porque son cosas que tienen que desarrollar también en su casa. Entonces, toda la base académica de los finlandeses y de Singapur tiene está basado más en trabajos de investigación y desarrollo de conocimientos aplicados a la vida diaria que en tareas y trabajos de investigación sobre datos históricos o académicos, ¿cómo decirlos? Como un sistema sistemático. No tienen tareas, todo el trabajo lo desarrollan en horarios de clases. La parte académica, solamente son 3 o 4 clases académicas que tienen durante el día, el resto son las demás actividades, además del deporte también es un área importante de desarrollo, y eso me permite a mí observar, y eso sí lo digo desde mi posición como profesor de arquitectura. El que tú trabajes, el que tú tengas una educación artística paralela a tu formación académica, tiene un gran impacto en la manera en cómo resuelves y planteas soluciones a temas laborales futuros o temas académicos presentes. Es decir, en las habilidades del pensamiento tenemos 2 maneras de abordar un problema. Básicamente con el sistema educativo que tenemos actualmente y con esta visión pragmática que nos han enseñado en casa, tenemos el pensamiento convergente, que es lineal, que es sobre datos, análisis de datos, conclusiones y la atención del problema. Y si no tienes datos, tienes que buscar más datos para poder resolver el problema. Es totalmente estructurado, enfocado, etcétera, etcétera. Y la otra habilidad del pensamiento es el pensamiento divergente, que no es otra cosa más que observar el mismo problema desde otro punto de vista sin tener que verlo de manera lineal, sino con otras salidas, que es lo que conocemos normalmente con el tema de la creatividad. Y el que tú tengas un desarrollo formal en artes y en el deporte, eso te permite a tener a desarrollar esa habilidad del pensamiento para atender problemas académicos o laborales desde una perspectiva divergente, desde una perspectiva creativa. Y eso no quiere decir que hagas algo loco, sino que hagas algo distinto. Es un poco como
¿Sabían ustedes que ya existe un motor de curvatura inversa o algo así se llama, que es el motor que sirve para viajar a la velocidad de la luz y por ende para viajar en el tiempo? O sea, eso ya es una realidad. Ya hay una empresa que está construyendo ese motor, pero ¿saben ustedes que el que diseñó el principio fue un mexicano? Un mexicano que pensó, ustedes saben que no podemos viajar a la velocidad de la luz porque el tema de la fricción a esa velocidad nos desbarataría. No importa lo que nosotros tengamos para cubrirnos, la fricción es tan alta que nosotros terminaríamos desbaratados. Entonces este cuate lo que hizo fue, viendo un capítulo de Star Trek, esta serie de Viaje a las Estrellas, entendió que para poder viajar a la velocidad de la luz, no es el personaje el que se tiene que mover, sino es el universo el que tendríamos que mover. Y entonces lo que hace es un compresor de espacio al frente y un expansor de espacio por detrás. Y eso es lo que hace el motor. Entonces tú no te mueves, lo que se mueve es todo lo demás. Y así es como viajas a la velocidad de la luz y evitas el tema de la fricción. Entonces, vean ustedes, el ejemplo es porque vean ustedes cómo esta visión de creativa, divergente, permitió resolver un tema que por mucho tiempo se ha estado pensando y se ha estado idealizando, ¿no? ¿En cuánto tiempo vamos a poder viajar a esa velocidad y en el tiempo? No lo sé. Lo que sí sé es que en el momento en que hagan el primer viaje, como la velocidad de la luz tiene este sistema de curvatura, cuando uno regrese o cuando el pasajero regrese, sí tendrá que regresar unos momentos antes de su salida para poder, porque los cálculos no les dan para que regrese un poco después. Hay un desfase de no sé qué cosas, ahí sí hay cosas que ya no entiendo, pero por eso es que se piensa que también es posible el viaje en el tiempo. Y bueno, como ven, en Singapur también alienta a los estudiantes a llevar proyectos propios con herramientas y materiales que se faciliten y que además ellos mismos desarrollen. El tema de la memorización o del aprendizaje dogmático de datos ya no es un tema en estos dos países. Esto que va a permitir que todas las dificultades que se enfrenten estos países en temas de economía, temas sociales, de temas culturales, igual de educación, sean atendidos de una manera no convencional y sí pensando en tener el menor impacto con el mayor beneficio. Bueno, les voy a pasar este video, que es ¿qué es el otro tema importante en cuestiones de sustentabilidad y que es un tema que debe preocuparnos? Sobre todo hoy día, más aquí a los jalapeños, que es el tema del agua. Como ustedes saben, en África históricamente han tenido todo un tema con esto del agua. En esta aldea tenían que caminar varios kilómetros para llegar a una charca y llenar sus cubetas y regresar cargando con las cubetas, ¿no? Entonces llegaron unos cuates y se inventaron estos aparatitos y bueno, les comento, espero y se escuche. Si no se escucha, no es importante porque no está en español y casi todo es música. Es más bien las imágenes.
Bueno, hay una cultura hoy en el mundo de los empresarios con esto de las startups y del emprendurismo. Y una parte de este sistema de las startups de emprender se llama algo así como diseñando pensando en el usuario o diseñar pensando en el usuario. Yo desde mi trinchera como maestro de diseño, para mí se me hace fundamental el que cualquier área de diseño esté pensada no solamente en una venta, no solamente en un cliente, ¿no? Porque no necesariamente el cliente es el usuario, sino que esté pensada en el usuario, quién va a usar finalmente ese mueble, ese traste, esa casa, ese edificio, esa aula, porque es ahí en donde estamos nosotros garantizando el éxito de nuestro diseño, en cómo es que la gente pueda abordar y pueda ocupar este sistema. Y este ejercicio del hipo-rolling, que se llama el tanquecito tiene una capacidad de cerca de 60 litros de agua. O sea, transportan más agua en una sola ida que, que en 2 o 3 de las que hacían de manera manual. Obviamente reduce el tiempo que ocupan las mujeres y los niños en estar yendo a buscar agua y eso les permite tener otras actividades y hay un impacto positivo en el desarrollo de la misma comunidad a través de esto. Pero más allá de eso, también hay una reducción en temas de salud, hay una reducción en temas de infecciones y
y hay un aumento en posibilidades de consumo de agua, etcétera, etcétera. Que eso se vuelve un tema completamente positivo y fue pensado en quién iba a ser el usuario final. Entonces, ese video tiene muchos años que diseñaron. Ese video era como una publicidad para una campaña de crowdfunding que es como una cooperacha. Si tú estás interesado en que esas cosas lleguen a más personas, pues te cooperas y ellos fabrican más para que les llegue a más personas. Entonces, ven ustedes cómo hemos hablado ya del tema de eliminar pobreza, de alimentación, de educación, y el tema del agua. El tema del agua, como desde el transporte, pero el tema del agua es algo también más complejo, como es desde el cuidado, desde el no consumir más o no gastar más agua de la que realmente consumimos, de ser muy, muy pertinentes con el manejo del agua y sobre todo, que creo que esa es la parte que no vemos como sociedad y que tiene un muy alto impacto, normalmente negativo, en los abastecimientos de agua subterráneos, que es el tema de los desechos. Más adelantito les voy a presentar un ejemplo con eso de los desechos, de algo que se está haciendo en una ciudad aquí en México, que fue algo a lo cual se vieron obligados, pero que redunda en este tema del cuidado del agua y de los desechos. Bueno, regresemos luego a Noruega nuevamente, porque Noruega es un país que se alimenta o que consume el 98% de su energía con fuentes renovables. Básicamente toda su energía está fundamentada en hidroeléctricas. Tiene por ahí también parques eolíticos y cosas así, pero en gran porcentaje es por la fuerza del agua. Hoy aquí en México no podemos decirlo lo mismo. Sí tenemos hidroeléctricas, pero no de tanto impacto. Y sí tenemos varias plantas generadoras de electricidad que todavía usan combustóleo y algún otro tipo de combustible fósil que, pues por un lado, ensucian nuestra energía, la ensucian en el sentido de que no es tanta energía la que producimos de esa manera, y sí es mucho la cantidad de emisiones de CO2 y de otros gases que estamos emitiendo en nuestro país. Si bien la biodiversidad de México es tan grande que de alguna manera ha ayudado a equilibrar el asunto, no es un tema que deberíamos de tomar tan a la ligera. Con mucho gusto veo ya con mayor frecuencia en las azoteas aquí en Jalapa el uso de celdas solares que de momento sí ayudan a bajar el consumo de energía eléctrica producida por este tipo de sistemas. Pero tenemos un tema también con las celdas solares porque la celda solar creo que tiene una fecha de caducidad o una vida útil de 30 años, una cosa así. Pero en 30 años, 30, 40 años, vamos a tener una cantidad impresionante de basura producida por celdas solares que ya no funcionan. Entonces, sí, de momento estamos resolviendo un tema, pero no estamos previendo lo que viene. Entonces, hoy por hoy sigue siendo una mejor opción los sistemas eolíticos. Si tuviéramos un parque eolítico aquí en Perote, que es un paisaje
no hacia el cofre, sino más bien hacia el valle de Perote, yendo hacia el Totonga, todo ese gran valle donde ahorita está inundado de granjas de cerdos. Creo que en esos campos bien se podría poner un parque eolítico que funcionaría muy, muy, muy bien. Ocuparíamos terrenos que están ociosos porque se vuelven caminos o estas zonas de contención para las granjas de cerdos que hay ahí y, y producirían energía eléctrica de manera muy, muy eficiente, porque los vientos ahí sí son importantes en ese valle. Entonces, pues son temas que necesitamos voltear a ver, ¿no? Entonces, pues vean ustedes cómo la sociedad noruega no solamente está, cómo el impacto de atender sus temas económicos, culturales y sociales con estos sistemas de equidad y de economía básica, impactan también o se van repercutiendo en tener soluciones en las otras áreas, ¿no? Obviamente, todo el sistema de agua es sumamente cuidado también en Noruega, porque es del agua que también produce la electricidad, y si tuvieran el agua con altos niveles de contaminación o bajos niveles ya de agua por contaminación, pues eso obligaría a tener a acudir a otro tipo de sistema de energía. Ahora, el otro tema es el tema de las emisiones. Y ahí el país que está a la vanguardia es Holanda. Este es un video, se los voy a presentar porque los datos que da este video son muy, muy, pues muy sorprendentes. Simplemente vean esa imagen, vean la cantidad de bicicletas que hay. Entonces, y cómo es que ya el tema del estacionamiento de las bicicletas ya se volvió una situación a resolver en Holanda, ¿no? Que bueno, es más fácil resolver el estacionamiento de bicicletas que de vehículos motores. Bueno, en ese tema de las bicicletas, sí quiero hacer una acotación, solamente para que tengan una idea de las dimensiones de este tema. Ahí mencionaba que hay 23 millones de bicicletas para un país de 17 millones de personas, pero quiere decir que esos 17 millones no todos usan bicicleta, es decir, los niños muy pequeños o los ancianos muy ancianos no están en bicicleta. Es decir, que debe de haber como 2 bicicletas por usuario, más o menos, en el área. Es un dato interesante.
El otro dato interesante es que aquí en Jalapa, al menos hace 5 años, éramos la ciudad con más automóviles por cabeza. Es decir, había una proporción algo así de 4 vehículos por habitante en Jalapa. Estamos hablando que si somos 500,000 habitantes en Jalapa, debe de haber algo así como de 4 millones de vehículos en la ciudad. Y eso es increíble, porque hay familias completas, hay un montón de familias completas que no tienen ni un solo vehículo. Quiere decir que entonces hay familias que tienen de a 6, 7 vehículos, que es una barbaridad. Que es una barbaridad. Y el tema del tráfico que hay hoy en Jalapa es a raíz de ese tema fuera de control. La única ciudad que estaba por debajo de nosotros era Tijuana, que ellos tenían 3.5 autos por cabeza, nosotros 4, entonces pues íbamos de gane, por lo menos ya llevamos el primer lugar en algo, pero no es tan lindo eso, ¿no? Cuando les empecé a presentar el ejemplo de Dinamarca, yo les comentaba que las mismas políticas de este país hace que sus vecinos también empiecen o adquieran políticas similares y que la zona se desarrolle. Hoy por hoy, toda la zona vikinga, bueno, vikinga me refiero yo, pero toda esta zona de Europa, donde está Islandia, Noruega, Suecia, Suiza, todavía llega un poquito hacia Rusia por Eslovenia y todos estos países, han adquirido políticas muy parecidas con las que ha empezado Dinamarca y han buscado la manera de equilibrar. El país con el mayor índice de crecimiento en cuanto a equidad de género es Islandia. Claro que esto ha tenido que ser no solamente con base a políticas públicas, sino también al empuje de un montón de grupos de mujeres y de personas en general que van buscando este tema. Hoy, aquí en México, es un tema tan, no sé cómo describirlo, pero por ejemplo, escucho mucho cuando son las marchas de los grupos feministas, toda esta queja de hombres y de mujeres sobre y por qué tienen que violentar las calles y por qué tienen que pintar y por qué tienen que romper y que por qué... y de repente te enteras de casos de un montón de mujeres, por triste que esto parezca, un montón, realmente un montón. Simplemente des una vuelta en Facebook y por semana hay 2, 3 chicas desaparecidas al día, aquí en Jalapa. Y no es para que jueguen a las muñecas o para llevarlas al cine. Entonces, si no quieres que rompan tus calles, no permitas que rompan más niñas. Ese es mi mirar. Esa es como la idea de que si entonces tuviéramos una sociedad que buscara la igualdad en todo sentido, no solamente en posiciones, sino también en cuanto a ingresos, también en cuanto a posibilidades de desarrollo, en cuanto a oportunidades, creo que otro gallo nos cantaría y creo que seríamos un país con un gran potencial, porque hoy veo muchas personas con mucho talento en ambos lados, y si eso lo sumáramos, creo que estaríamos de gane. Así de forma paralela, les voy a comentar que hay un término que se maneja como urbanismo feminista o arquitectura feminista.
pero creo que el que más desarrollo ha tenido es esto del urbanismo feminista. Y hay una arquitecta española, la verdad no recuerdo cómo se llama, que hizo una presentación de estas TED Talk y habló de un experimento que hicieron en una comunidad que había sido arrasada por un fuego en un país de Medio Oriente. Y entonces decidieron en su oficina hacer un ejercicio solamente como para ver qué pasaba. La verdad es que no tenían así como una intención muy clara, sino querían aprovechar que sucedía eso y entonces hicieron 2 reuniones, una con puros hombres y otra con puras mujeres para que les describieran cómo es que era su ciudad antes del evento. Entonces los hombres lo que hicieron fue decir, pues mira, por aquí pasa el río, pasaba una avenida por acá, otra avenida por acá, estas calles así, así, y básicamente esa era la ciudad, tantas calles, el río, y por acá estaba la fábrica y tan, ¿no? Entonces daban un esquema muy general de la estructura vial de la ciudad. Reúnen a las mujeres e hicieron un planteamiento tan complejo, pero tan hermoso, como para decirles, no, mira, y cruzas el río y de este lado teníamos el parque, porque aquí nos reuníamos y había una palapa donde dábamos clases de tejido, el médico estaba aquí a la vuelta y aquí al lado estaba el mercado donde se compran las mejores frutas y las escuelas estaban aquí, aquí, acá. Como que la visión de las mujeres de su ciudad tenía que ver más con las relaciones, con sus actividades, con vivir la ciudad, que solamente trasladarse de punto A punto como lo son. Y esa visión, a mí en lo particular, me deja muy impactado, porque si hoy por hoy permitiéramos que el desarrollo urbano lo hicieran con una perspectiva de género femenino, creo que nuestras ciudades serían mucho más lindas, mucho más funcionales, mucho más seguras. Definitivamente. Históricamente está demostrado que los sitios donde hay ataques, no solamente a mujeres, sino asaltos y todo esto, son sitios provocados, exprofeso, por el hombre, por la visión machista de la ciudad, ¿no? Que es algo de lo que muchos hombres no nos hemos dado cuenta porque no somos tan conscientes de nuestro propio machismo. Y entonces el que tengamos nosotros una visión de igualdad, eso permite también que socialmente, económicamente y culturalmente seamos sustentables, tener el menos impacto negativo en nuestra misma sociedad. El otro tema es el tema de la pesca. Y hubo una convención en 2016 en Cancún, no sé si ustedes recuerden, en donde finalmente se determinó este tema de la pesca responsable. Es decir, si bien el mar dota de una gran cantidad de alimento para el ser humano, es un lugar en el que vaciamos nuestras porquerías, en las que pescamos de manera irresponsable solamente por ganarnos unos pesos más. Sale, por supuesto, el tema de los cazadores de ballenas japoneses, sale también el tema de los cazadores de focas por pieles, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas barbaries que hay que no solamente evitan que haya un equilibrio en el desarrollo poblacional de especies en el mar, sino que además afecta a otras especies que nos están que estamos obligando a desaparecer, ¿no? Como la vaquita marina y otras especies. Entonces, la pesca y la agricultura es un tema que también debe de estar considerado con mucho cuidado y con mejores políticas en términos de sustentabilidad. Y bueno, esto que están ustedes viendo
Es un esquema que encontré por ahí para podérselos explicar de mejor manera. Resulta que en Ciudad del Carmen, Campeche, es una isla hecha de aluvión. Aluvión es esto, es como las conchas del mar pulverizadas que se van acumulando y generaron esta isla. Y es una isla, pues ya muy vieja, no es tan nueva. De hecho, es la isla, es como la isla Tortuga de Piratas del Caribe. Era la isla donde se estacionaban los piratas para esperar que salieran los barcos desde Campeche, alcanzarlos, robarlos y seguirse para Inglaterra. Entonces, es una isla de mucha tradición, pero tiene una particularidad. Es decir, en tiempos normales, en tiempos de sequía, uno escarba en la gran parte de la isla y a 80 centímetros, 1 metro, encontramos agua limpia, agua dulce, ya filtrada por el mismo aluvión, pero a esa altura ya encontramos agua. Entonces, cuando intentaron colocar drenaje sanitario en las calles, los tubos del drenaje normalmente no están llenos. O sea, solamente es la parte de abajo que es donde va escurriendo un poco de agua y los desechos sólidos de las casas. Y normalmente entonces están vacíos. Y esa zona es muy dada a recibir tormentas tropicales, huracanes y cosas así, o una lluvia así tipo norte, es una gran tormenta. Pero además, si la marea es alta, si es época de luna llena, entonces ese metro de agua que tenemos normalmente debajo de la tierra sube a 20 centímetros. Cuando sube el nivel freático de agua y encuentra los tubos vacíos de drenaje, los bota porque están vacíos, nada más tiene poquito contenido. Y era un rompedero de calles que no vieran ustedes. Entonces, cada año había que estar rehaciendo las calles 2 o 3 veces por esta situación. Entonces, decidieron cambiar el sistema de drenaje por este sistema. Este sistema es una fosa séptica de 3 cámaras. De hecho, aquí falta una cámara más, se la comieron. ¿De qué trata? Todas las aguas negras llegan a esta primer cámara. Están totalmente sellados las 3 cámaras. Tienen estos tubos como respiraderos, porque el proceso produce gas. Y es un gas altamente explosivo. Y como es inoloro, pues no percibimos y hay posibilidades de tener ahí un accidente. Entonces, por eso se pone estos respiraderos que normalmente no son tan cortitos, son más largos para, por un sistema de succión, poder perder el gas en el aire. En esta primer cámara se forman unas bacterias que se llaman bacterias anaerobias y estas bacterias se consumen toda la parte orgánica de las heces fecales. Aquí solamente entran aguas negras. No se puede meter nada de agua jabonosa porque entonces las bacterias no se desarrollan y no funciona el sistema. Para eso hay que hacer una serie de filtros de las aguas jabonosas para finalmente vaciar las aguas en este sistema. Eso se hace con unos registros con alumbre y algunas gravas y demás, y se elimina la parte de jabón o por lo menos aminora. Y se pide que se usen ciertos tipos de detergentes que son altamente biodegradables, como el Roma, y hay algunas otras marcas, pero el Roma es un excelente detergente porque sí es biodegradable. Y entonces estas bacterias se van consumiendo todo esto orgánico. A la segunda cámara ya pasan las aguas negras, pero con este sistema, pero ya las heces ya pasan como una forma de natas. Ya no son sólidos como normalmente salen de nuestro cuerpo. Siguen trabajando en la segunda cámara las bacterias anaerobias consumiéndose el resto de
partículas orgánicas que quedan y se va quedando en el fondo una especie de arena o de, sí, es como una tierra negra que se va quedando, que ya es todo lo mineral de las heces, y el agua ya previamente tratada pasa a este pozo sin fondo y se filtra hacia la tierra. Y ya la tierra termina de hacer el proceso séptico. Ya tiene la capacidad de disolver cualquier otro contaminante, pero ya está pretratada el agua. Estamos hablando que este sistema, así como lo están viendo, ha de medir 1 metro por 1,5 metros de largo y es toda la obra que tienen que hacer. Realmente es muy económico. Cada 3 meses, 3 o 4 meses, tiene que llegar una pipa para desalojar los lodos que quedan al fondo y ya esos se tiran en parques, en bosques, sirven de abono mineral y pues ya está. Tu sistema de tratamiento de aguas casero, ¿no? Y así es que evitaron los ciudadanos de Ciudad del Carmen tener que estar haciendo calles y cada casa tiene una fosa séptica de 3 cámaras trabajando. Y ha sido un éxito. Yo estuve trabajando allá cerca de 5 o 6 años. Nunca vi un problema con alguna fosa séptica ni nada. No es una letrina, no es solamente un hoyo donde se echa. Hay que hacer las 3 cámaras para permitir el proceso séptico de las bacterias. Rotoplas tiene un sistema que le llama biodigestor, que en realidad no es un biodigestor es para producir gas. En donde ya tienen inyectadas, tiene un sobrecito ya con las bacterias creadas, entonces es inmediato y el sistema que tiene como un serpentín y hace que los lodos vayan saliendo por un sistema autónomo y ya tú los repartes en tu jardín, ¿no? Pero ya hay sistemas industriales de este tipo. Es muy caro el de Rotoplas. Por eso yo les sigo invitando a que sigan haciendo esto. Si aquí en Jalapa nosotros instaláramos un sistema así en cada una de estas casas y en lugar de tener el pozo de absorción, lo lanzamos directamente al drenaje, el agua queda, ya lanzaríamos al drenaje el agua pretratada y daríamos posibilidades a que las plantas de tratamiento instaladas en la ciudad hagan un trabajo muchísimo más efectivo y el agua que se desaloje ya a los campos esté más limpia de lo posible y permita que los mantos freáticos de aquí de Jalapa, que son muchos, ríos subterráneos que tenemos, sean renovados de manera natural y pertinente y sin contaminantes, para que nosotros podamos volver a consumir esa agua y hagamos un circuito sano, equilibrado y sustentable y sostenible además. Pero bueno, para todo esto hace falta voluntad política. Y finalmente, algunos ejemplos de ciudades de las 2 ciudades más sustentables en México. La primera es Guadalajara, que estas calificaciones no solamente las hacen instituciones mexicanas, sino hay un arbitraje internacional respecto a esto. Y las políticas que han usado en estas ciudades son políticas que han sido instituidos de manera que permanezcan a pesar de que vengan gobiernos o que cambien gobiernos. Hoy podemos lanzar una política, puede que nuestro presidente municipal o nuestro gobernador tenga una buena idea, plantee una política, pero si gana el partido contrario el próximo sexenio, pues resulta que cambia todas las políticas y todo el buen trabajo que se pudo haber hecho al respecto o toda esa buena idea se fue al traste. Acá lograron institucionalizarlo de manera que fuera intocable y que pudiera perdurar por tiempo y hoy están viviendo los resultados de estas cosas. En Guadalajara
la política número uno para poder mantener en un estado el más limpio y equilibrado ecológicamente hablando en su ciudad ha sido el manejo del transporte público. La eficiencia del transporte público provoca dos cosas: menores emisiones y reducir el consumo del automóvil en la ciudad. Y el que consuma el que haya menos tráfico, el que haya menos vehículos transitando, no solo impacta en el tema de las emisiones, sino impacta en la visual de las ciudades, permite crecer mayor vegetación y vegetación más sana, conserva los monumentos y los edificios de mejor manera. Si no, dense una vuelta aquí al centro, en la calle de Juárez, y vean cómo todas las fachadas están completamente grises del hollín que se está generando solamente por el tráfico. Es muy difícil estar dando mantenimiento a una ciudad que tú como propietario de un inmueble en estas zonas de la ciudad puedas tener tu casa en buen estado por la cantidad de emisiones que hay en ese lugar. Entonces, impacta en ese sentido en la economía, al no tener que invertir ni tanto tiempo ni tanto dinero en estar dando mantenimiento a causa de los vehículos, te permite que ese tiempo y que ese dinero lo inviertas en otras cosas que redundan en un mejor nivel de vida en estas ciudades. Hay otras dos ciudades que están en esta lista, que es Monterrey, que tiene una política que se llama algo así como Plan 2040, algo así de desarrollo metropolitano o una cosa así, pero también ya es una política que viene de gobiernos anteriores que han estado construyendo para que esto se pueda desarrollar de mejor manera. El único problema que tiene Monterrey es que el transporte público es nulo, prácticamente inexistente en Monterrey, por curioso que parezca. Entonces, es algo en lo que tienen que trabajar. En Guadalajara, por ejemplo, tienen metro, tienen metrobús y además de otras situaciones. Hay zonas en el centro histórico que han transformado en peatonales, que eso permite revitalizar comercialmente y darle un carácter muchísimo más generoso al centro de la ciudad, que provoca que haya mayor turismo, que haya más tráfico. Y la otra ventaja que tiene Aguascalientes es que Aguascalientes, pues la ciudad es prácticamente todo el estado, entonces todo el recurso que tienen como estado lo pueden volcar a tener este tipo de no solamente políticas, sino de acciones puntuales que les permiten controlar esto. Aquí en Veracruz, yo creo que la ciudad que está volteando a convertirse en algo así y que ojalá y se logre, al menos ahorita en cuestiones de imagen, de orden, de desarrollo económico, va muy bien, es Orizaba. Orizaba de 10 años para acá ha dado un cambio, un giro de 180 grados. Es otra Orizaba, es un lugar que vale la pena visitar, es un lugar limpio, es un lugar ordenado, es un lugar sin tráfico, tiene un corredor peatonal que va desde, es que no conozco las calles, pero desde la calle principal por donde entra uno hacia el Palacio de Hierro. Esa calle la convirtieron toda peatonal, entonces hay una cantidad impresionante de turistas visitando. Han creado nuevos parques y nuevos museos como formando hitos alrededor del centro para que provocar mayor movimiento desde el turismo, y además han normado a todos los comerciantes y demás para mantener todas estas zonas muy limpias y en un muy, muy, muy buen estado. Entonces creo que Orizaba, al menos en el estado,
sin ninguna otra ayuda más que las buenas políticas de algunos gobiernos municipales y la unión con los empresarios y los ciudadanos de Orizaba han permitido que esto se desarrolle así. Y bueno, pues hasta aquí mi charla. Espero no haberlos aburrido y que esto les dé una visión de hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias. Como siempre, no nos defraudas. La verdad es que es súper interesante tu plática, tu planteamiento. Tenemos varias preguntas y si me permites voy a ir haciendo lectura de algunas de ellas. A la vez, si alguien quisiera hacer uso de la voz, pues también, porque al arquitecto le encanta el diálogo y podemos abrir un pequeño espacio de diálogo también. Entonces, bueno, el vicerrector, el doctor César García, en principio te felicita por la ponencia y pregunta qué piensa de Singapur como uno de los mayores productores de energía solar en el mundo, destacando que no cuenta con recursos naturales, al grado que debe importar la mayoría de productos agrícolas. Pues pensemos que la sustentabilidad es un tema de equilibrio. Entonces, si bien no todos tenemos los recursos que hay en otros lugares, en el caso de Singapur, es una capital de comercio, capta un montón de productos, los mejora y los vuelve a sacar al mercado o fabrica productos para otras entidades y se las devuelve con mayor economía. Si bien una de sus particularidades es tener esta capacidad de generar energía renovable, hay veces que los topes de energía se rebasan y tienes la posibilidad de exportar. Hace muchos años México estaba en esa situación. La principal... El país que tenía la mejor producción eléctrica en el mundo era Francia, y eso porque estaba la ciudad luz en su geografía, París. Pero el segundo país con el mayor desarrollo en cuanto a energía eléctrica era México. Te estoy hablando de los 70s, 80s. Todo esto se ha ido a pique porque las políticas no han sido las de seguir desarrollando tecnológicamente esto y acompañar el crecimiento de la empresa, sino solamente consumir y consumir. Pero en aquella época nosotros dotábamos de energía eléctrica incluso casi a la mitad de Guatemala y una parte de Belice. Entonces nos daba para mantener en números negros la dotación de energía del país y teníamos un excedente para exportar esta energía. Lo mismo hace Singapur. Singapur comercia parte de esta energía por las cosas que ellos no pueden producir por la falta de suelo. Entonces es otra manera de dar equilibrio a través de un sistema que no te dañe ecológicamente, ¿no? A través de Facebook, Rafael García Luna comenta que la educación y el pensamiento divergente sin duda generan mayores avances y adaptación de las personas para poder cumplir con los ODS. Agrega que está totalmente de acuerdo con el análisis de los cambios en la legislación laboral con respecto al impacto de la crianza de los hijos. Los gobiernos tienen que aportar y para esto los impuestos por la utilización de plásticos y contaminar deben tener en cuenta esta forma de devolución a los trabajadores y empresarios. Creo que puede irse aumentando poco a poco, de un solo golpe puede generar impactos negativos, especialmente en la contratación de mujeres. Sí, hay algo aquí que es importante señalar. El tema es bien complejo. El tema es bien complejo porque debemos de alinear pues un montón de personas respecto a este tema o a alguna idea o alguna política o alguna acción en específico para que esta funcione.
y para ello se requieren voluntades. Es decir, sí, el gobierno tiene una responsabilidad porque es el que debería de tener la visión, el generar las políticas y el sugerir las acciones. Pero es la otra parte importante somos nosotros, la sociedad. Es decir, si nosotros no hacemos nuestra parte con respecto a estos temas, entonces las cosas no van a funcionar porque no es magia. ¿A qué me refiero? Con este tema específicamente de la paternidad y de las licencias y todo este rollo, sí, el gobierno debería de apoyar al empresario, pero para que el gobierno pueda apoyar al empresario, el empresario y nosotros debemos de pagar nuestros impuestos. Y hoy por hoy, bueno, no es una mentira, pero la mayoría de personas busca la manera de pagar la menor cantidad de impuestos posible. En Alemania se paga de cada 1,000 pesos que reciban, por ejemplo, ellos pagan 600 pesos de impuestos. O sea, es el lugar donde más impuestos se pagan en Alemania. Hay una cantidad impresionante de impuestos, pero todos los pagan y los pagan puntualmente. Y entonces tienen educación hasta la universidad gratuita, no tienen que pagarla. Tienen sistema de salud de alto, muy, muy alto nivel para todos de manera gratuita, ¿no? Y aquí no podemos dotar ni siquiera de medicinas a nuestros hospitales, pues porque no hay dinero. Entre los temas de corrupción que todos conocemos y entre los temas de evasión de impuestos que también todos conocemos. O sea, si no hay compromiso por todas los participantes sociales, por todos los agentes sociales para que se desarrollen estas acciones, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces también hay que preguntarnos nosotros, ok, ¿y a nosotros qué nos toca hacer respecto a esto? Otra pregunta nos dice, ¿por qué consideras que el tema de energías renovables en México avanza en forma tan lenta? Mucho tienen que ser las políticas. Muchas son las políticas que hoy día están acompañando a esto. Si mal no recuerdo, el presidente apostó a no seguir aumentando los parques de energía eolítica, que porque se ven muy feos, o cosas así, ¿no? Quiero pensar que hay un discurso más inteligente que eso, pero al menos eso fue lo que dijo en una mañanera. Entonces tiene que ver mucho con las políticas, pero nosotros de manera doméstica podemos hacer el que posiblemente, no tengo ahorita el dato, no sé cuánto cueste poner unos paneles solares para que solventen la energía eléctrica de nuestra casa. Sí debe de ser una inversión importante, pero el ahorro que tienes yo creo que lo recuperaste en 1 o 2 años de estar pagando tu recibo de luz. Entonces se vuelve factible. Nosotros podemos hacer eso, podemos nosotros poner un ventilador en la azotea de nuestra casa y tener energía eolítica. También los ventiladores los venden en Costco y son muy eficientes, son muy prácticos de poner. Entonces, es esa misma parte. Si las políticas públicas no están siendo, no se están alineando hacia este tema, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para poderlo lograr? Y no nos fijemos en si ya lo hizo el vecino y si eso va a tener un impacto o no, sino pensemos en lo que nosotros podemos aportar, ¿no? Se pueden fabricar bombas, hidrobombas o bombas para el agua para subirlo de la cisterna al tinaco solares. Y solares me refiero a que solamente cambias el tubo, lo pintas de negro y por el cambio de temperatura se genera succión y te sube el agua, ¿no? Y un montón de soluciones así que no te generan, no necesitas energía eléctrica para poder resolver las cosas básicas de tu casa.
El otro tema son los calentadores solares para el agua. Esos sí son muy eficientes y no necesariamente tienes que comprarlo comercialmente, lo puedes fabricar tú y es muy fácil. Nos dice Nubia, arquitecto, me gustó mucho escucharle todos los avances que se han logrado a nivel mundial con países específicos. Por supuesto, la cultura es indispensable. Sobre todo celebro el urbanismo feminista, como es el caso de Viena, la manera en que se ha trabajado y lo que ha logrado. Sí, es un gran hallazgo este tema del urbanismo feminista, porque culturalmente damos por hecho un montón de cosas, o al menos dábamos por hecho un montón de cosas, hasta que a alguien se le ocurrió expresarlo y dices, ah, mira, es que ese es otro punto de vista que yo no había visto. Yo cómo quisiera que mi familia, ¿en qué lugar me gustaría que mi familia viviera? Pues en un lugar que fuera seguro. Hoy, por ejemplo, a mí me gusta correr por las mañanas. De hecho, hago un entrenamiento, sigo un entrenamiento porque pretendo correr un maratón y me estoy preparando para ello. Este fin de semana me tocan correr 18 kilómetros. Según mi entrenador, el mejor día para correrlos era el domingo. Pero como a mi hija no la puedo hacer que corra, ella entrena conmigo, no la puedo hacer que corra los domingos, porque el domingo es su día de descanso, tuvo que correr hoy, entonces tuve que correr hoy con ella, porque a las 5 de la mañana no hay un lugar seguro para que ella pueda hacer su ejercicio sin que yo tenga que estarla ahí cuidando. Y eso es triste, eso es muy, muy triste. Hace una semana me estaba muriendo yo de una infección en la garganta y tuve que ir a las 5 de la mañana así con calentura y todo, a verla correr porque no hay un lugar seguro para que desarrolle su actividad. Y eso es muy triste, ¿no? Y el cambio de esas acciones en la ciudad que pudieran permitir que fuera más segura, que fuera de otra manera, una visión completamente, una visión muchísimo más humana, más pensada en el usuario más que en el vehículo, lo da el urbanismo feminista, definitivamente. Y lo único triste del tema es que pues yo no puedo hacer urbanismo feminista, ¿no? Eso también merece una discusión. ¿Perdón? Digo que eso también merece una discusión. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Y además, mayor conciencia de la misma mujer que sí puede hacer urbanismo feminista, ¿no? O sea, de que también nosotros como sociedad darle la oportunidad al protagonismo, pero que también ellas tomen ese protagonismo con responsabilidad para generar estas ideas que tantos beneficios podría dar a la ciudad. Sí, sobre todo la apertura y la posibilidad de diálogo. Eso, digamos, por más altruistas y por más benéficos que sean los proyectos, eso nunca hay que perderlo. Así es. Bueno, un orgulloso orizabeño nos dice que en Orizaba se ha podido tener continuidad en los proyectos por la coordinación de algunos grupos que han mantenido su compromiso e inversión con proyectos de desarrollo a largo plazo. ¿Será que en otros lugares donde esto no sea posible se necesite tener un consejo permanente de urbanismo? Nos lo dice Guillermo. Pudiera ser una posibilidad, fíjate, podría ser una posibilidad. Hace algunos años, ya bastantes años, cuando el Colegio de Arquitectos en Jalapa estaba más o menos consolidado, se veía en la ciudad, había cierto orden, daban opiniones, daban sugerencias a los gobernantes entrantes y demás, y se podían generar algunas ideas interesantes al respecto.
hoy está tan fracturado este tema, hay 5 colegios de arquitectos, una cosa así, están buscando reunificarse, pero esta fragmentación en el gremio ha hecho mellas en la ciudad porque las autoridades han tomado algunas decisiones no tan sanas, ¿no? Como por ejemplo, ahora el Parque de los Berros es una alberca cada vez que llueve y cosas así, solamente por haber arreglado las banquetas alrededor sin tener una visión más allá hay cosas que no terminan de cuajar, ¿no? Este tema que hoy también es un tema importante y es parte de hacer una ciudad sustentable, es el tema y que tiene que ver con la equidad, ya no de género, sino en general. Es el tema de la ciudad inclusiva, ¿no? Pero debería de ser inclusiva para todos, ¿no? Ahí precisamente en Los Berros hacen un paso del parque para cruzar la calle, en donde una persona en silla de ruedas ya no necesita pasar una rampa, ya pasa directamente. Desvanecieron la banqueta y la generan con un paso peatonal ahí. Pero cuando llegas a la otra banqueta, hay una banqueta más alta y no hay ninguna rampa y no hay manera de que suba la silla de ruedas ahí. O sea, dejaron a medias el trabajo. Eso por un lado, pero tampoco pensaron en que una persona ciega pudiera cruzar por el mismo lugar y entonces no hay ninguna textura que le indique que va a pasar hacia la calle y entonces no se da cuenta la persona ciega que está caminando en medio de los coches. O sea, hace falta tener un poquito más de visión que solamente gastarse un presupuesto. Y esto es muy claro porque, o es muy común en los gobiernos municipales y estatales porque casi todos los proyectos son al bomberazo. Es decir, hace falta esto, hace falta aquello, pues ya, y que empiece la obra y todo lo apuran, pero no hay un proceso lógico que medite, que estudie, que trabaje, y no necesariamente tiene que ser algo tan lento, pero sí más eficiente. Pues muchas gracias, varias felicitaciones y la verdad es que muy interesante, por desgracia ya se nos acabó el tiempo y sinceramente te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Estamos muy complacidos, muy contentos de poder tener esta otra visión de las cosas, la verdad. Te decía que a lo largo de esta semana ha habido muchas visiones, algunas pesimistas. Se discutió mucho, por ejemplo, esta posibilidad de decir cómo mis acciones en pequeñito pueden contribuir a hacer cosas y cómo puedo trabajar frente a un gobierno, como decías ahorita, pues que improvisa, que no le interesan este tipo de cuestiones, o si le interesan, pues no tiene la visión para llevarlas a cabo. Entonces ahora vemos que es posible, claro, también hay que pensar que esto es a mediano y largo plazo, es posible ir coordinando, ir trabajando en conjunto, pero que muchas de estas cosas surgen de la acción individual, surgen de las iniciativas particulares, en algunas de las cuales, y eso es lo maravilloso de lo que nos presentas, no se necesita una inversión exorbitante para empezar a hacer algunas cosas. Esto igual lo veíamos cuando tuvimos un taller sobre huertos urbanos, pues cómo efectivamente tú puedes empezar a hacer pequeños cambios que incluso redundan en tu beneficio en la salud y demás, ¿no? Como el tema del transporte, que puedes usar la bicicleta en lugar de, o caminar en lugar del vehículo. Pues Jorge, muchas gracias sinceramente y pues esperamos que pronto puedas estar con nosotros nuevamente en una plática, en una charla de esta naturaleza. Vamos a estar haciendo actividades para todos nuestros estudiantes de posgrado y por supuesto por ahí te vamos a estar convocando. Muchas gracias, al contrario, un honor estar con ustedes. Bien, pues gracias a todos. Les recuerdo que a las 11 tenemos la presentación del proyecto Dual.
para que nos acompañen en esta misma liga de Zoom. Buenos días, hasta pronto. Hasta luego.